Al igual que muchos, vengo con el hype del live action de One Piece y después de ver lo bien hecho que estaba todo el tema del Baratie y el personaje de Zeff, decidí hacer este video hablando más sobre el personaje en el manga anime, el cual en esta historia del pasado de Sanji me parece simplemente increíble. Zeff fue quien le inculcó los valores y principios a Sanji, le mostró un camino a seguir en la vida y fue un verdadero padre. Es un personaje con carácter y con firmeza que dejó un sueño tirado una vez, pero ahora es un sueño que comparte con su hijo y que simplemente se limita a ver cómo este lo consigue, apoyándolo como una figura de soporte, demostrando a su vez orgullo por él mismo, dejándonos algunas lecciones morales, incluso a nosotros como espectadores de la obra. ¿Qué tal por ahí? Soy Lama y hoy me nació hablarles, narrarles y al final darles un poco de mi opinión de lo que es el sueño de un cocinero. Pierna Roja Zeff, el padre de Sanji. ¿Quién te conoce, payaso? Luffy y Usopp se ponen a jugar con el cañón del barco para probarlo y sin querer casi matan a Yosaku, el de la suéter verde. El del azul es Johnny y una vez solventan las diferencias por casi matarlos en la pelea más reñida que ha tenido Luffy en toda la historia, estos le enseñan a los Mugiwaras un restaurante famoso y de prestigio en el mar, el Baratie. Lastimosamente, cuando están a punto de llegar se dan cuenta que un barco de la marina está a la par de ellos, dirigiéndose hacia ese mismo restaurante. Era el barco del teniente Puño de Hierro Full Body, pero no hay problema porque Yosaku y Johnny están aquí para... pierden, pero por muy poco. El barco de la marina ataca con un cañón al Going Merry, pero Luffy está ahí para desviarlo y manda sin querer ese cañonazo al restaurante del Baratie. Aquí, bajo las disculpas de Luffy, es que conocemos al protagonista del día de hoy, el jefe de la cocina y dueño del restaurante, Zeff. A Zeff, como ya es costumbre en Oda, lo conocemos mediante un gag de comedia donde, bueno, Luffy va, se disculpa con la frente en el suelo por lo del cañonazo y ahí le ve la pata de palo y pues se pone a llorar pensando que él fue quien se lo provocó. Y de primera mano conocemos la personalidad de este y sus convicciones de un primer vistazo. En su introducción como personaje vemos que a pesar de salir herido por un cañonazo, sigue trabajando y regaña a sus lacayos por holgazanes cuando solamente se estaban preocupando por él. Vemos que esa pasión por la cocina es algo real, además de que vemos ser algo más o menos comprensivo, ya que después de que Luffy le pidiera perdón, este se puso a regatear el tiempo que se quedaría trabajando en el restaurante, ya que no tenía dinero para pagar lo que había hecho, aunque bueno, luego le propone a Luffy dejar una pierna y que quedará saldada la deuda. Increíble. Así, pon. Oiteguina. Cuando nos cuentan el pasado de Zeff, el pasado del Baratie, cómo comenzó todo, descubrimos que Zeff originalmente era un pirata. Él era el capitán de los piratas cocineros y por como nos lo mencionan, parece que era famoso por sus patadas y su cocina. Durante esta época de pirata, Zeff tenía un sueño, un anhelo que se aferraba a la mínima esperanza, el conocer el All Blue. Ese fue el inicio de todo. Zeff quería desesperadamente ver el océano donde todos los mares se juntan, donde habría una mayor diversidad de peces, para cocinar, el sueño de cualquier cocinero de mar. Nunca se nos menciona que se haya dejado este sueño tirado, pero ciertamente ahora en el presente se le ve fatigado y cansado y sin muchas ganas de querer lograr algo como esto. También descubrimos que estuvo un año entero en el Grand Line tratando y pues nada, aunque el haber tenido ese sueño sería un punto de inflexión en su vida, no solamente por ese viaje en el Grand Line. Un día Zeff junto al resto de piratas cocineros asaltaron un crucero llamado el Orbit. Sin intención alguna de lastimar a nadie, todo saldría mal, ya que un niño que creía lo contrario, el muy imbécil, se abalanzaría sobre Zeff gritando que aún no quería morir. Necesitaba vivir lo suficiente para ver con sus propios ojos el All Blue. Durante esta pelea o asalto más bien, una tormenta arrasó con todo, mandando a Sanji al mar. Zeff, viendo que ese niño idiota tenía el mismo sueño que él, se lanzaría al mar para rescatarlo. Y aquí tengo que hacer un breve inciso. Muchos de ustedes quizás recuerden que Zeff perdió su pierna salvando a Sanji, ya que se quedó como atascada y unas cadenas de barco tirarían con fuerza y que pues bueno, ahí mismo se desmembró. Pero esto fue una censura del anime, esto nunca pasó en el manga. Zeff lo pudo sacar de ahí sin mucho problema. Y vaya censura. O sea, ¿qué mierda pudo pasar para que prefirieran mostrar cómo alguien es desmembrado por un barco, no? Pues bien, sigamos adelante. Luego de que Zeff rescatara a Sanji, estos dos naufragaron en una pequeña roca con provisiones muy pero que muy limitadas. Zeff le dio toda su comida a Sanji y le mintió diciendo que esa bolsa más grande que tenía eran sus raciones de comida, a sabiendas que quizás el niño tal vez pues bueno no aceptaría dejarse toda la comida sabiendo que lo que hay en esas bolsas es oro, nada más. Otro breve inciso, en el anime nos dicen
dicen que fueron 47 días varados en esa isla rocosa. En el manga no fue así, en el manga fueron 85 días sin comer. Pues bueno, recuerdan que en el anime ya había perdido su pierna, pues en el manga durante estos días que estuvieron ahí, después de empezar a sufrir por hambre y recordar con remordimiento el cómo antes había desperdiciado comida a Sanji, este descubrió la verdad. Zeff se había cortado su pierna con una roca y se la había comido para poder sobrevivir durante más tiempo, dejándole esta cara de shock. En el anime, esta escena no se entiende muy bien porque hicieron la reacción de horror de Sanji, pero no se entiende muy bien el por qué y queda raro, ya que no tenemos la razón como tal, si solo vieron el anime. Zeff juró que si lograban salir con vida de esa situación con el tesoro que tenía ahí, abriría un restaurante donde le serviría comida a cualquiera que tuviera hambre, ya sea marín o pirata. Juramento que cumpliría tiempo después de que un barco pasara por ahí al rescate de ambos, abriendo así el famoso y temido restaurante del Baratí. Durante este pasado o estos flashbacks, cuando vemos lo que realmente pasó y transformó a Zeff en lo que es y obviamente a Sanji, pues Oda nos deja muchas enseñanzas. Lo primero es el valor de los alimentos. Durante ese tiempo en esa roca, Sanji tiene flashbacks de él mismo desperdiciando comida. Sí, tuvimos flashbacks dentro de los flashbacks. Esta no es la primera vez que pasa en One Piece, ¿eh? También podemos ver lo que un hombre es capaz de hacer por un sueño. A mí me genera la pregunta de si ustedes creen que Zeff, el pirata de ese tiempo, se hubiera mandado al mar a rescatar a Sanji si este no le contaba que tenía el mismo sueño preciso, palabra por palabra, que él alguna vez tuvo. Yo creo que al chile no. Como se nos dice, estuvo un año entero en el Grand Line buscándolo y no lo encontró. Quizá vio en Sanji un reflejo de su mismo yo de niño, de su inocencia, vio una imagen inmaculada de lo que una vez fue, y en un intento desesperado por no dejar morir ese sueño, de aferrarse a su anhelo, saltó a salvarlo, aunque bueno, esto sí quizás es más fumada mía que otra cosa, y es simplemente una interpretación más que yo le doy. Otro punto a tomar en cuenta es esa imagen poética de cierta forma, en la que vemos como Sanji y Zeff se mueren de hambre, teniendo un saco de oro a la par, mostrándonos lo banal o lo fútil que pueden ser los recursos sin un fin, enseñándonos que el oro por sí solo no debería ser valioso. Se dice que una vez el filósofo Diógenes de Sinope salió a la plaza de la ciudad muriéndose de hambre y gritando que la gente era idiota, ya que las vasijas y jarrones del mercado eran más caros que la comida, viendo que sin estos aún tenías la capacidad de comer. Esto lo dijo después de tirar su taza con la que comía, después de ver cómo un niño tomaba agua con sus manos desde la fuente. Ya en el Baratí, el teniente Full Body tira una taza de sopa que había preparado Sanji y le dice que no importa, ya que él tiene el dinero suficiente y que para algo está pagando. Es entonces cuando Sanji, aprendiendo de esa dura vivencia, le pregunta que si el dinero puede saciar su hambre. ¡Buah! ¡Cómo amo esta obra, viejo! Como ya había dicho, Zeff obliga a Luffy a trabajar en el restaurante para que pagara por los daños que había hecho. En este lapso de tiempo llegó uno de los mejores personajes de este manga, Papi Jin, escapando de ese barco de la Marine y pegándole un tiro por la espalda en la entrada del restaurante a un marín precisamente. Este era uno de los piratas de Don Krieg, de hecho uno de sus comandantes. Llegó exigiendo comida y el restaurante de bravos cocineros le daría una paliza. Ya afuera y moribundo, Jin por no haber comido nada, Sanji le daría un plato de comida y Zeff lo dejaría a Sanji que se lo diera. Serían estas convicciones que desarrollaron en esa experiencia juntos lo que estarían demostrando aquí, ayudando al necesitado sin importar su origen. Jin se conmueve de la amabilidad de estos hasta las lágrimas y se despide, no sin volver más tarde con toda la tripulación de Don Krieg, que estaba pasando por una situación similar con la hambruna. Ya a sabiendas de que Don Krieg planeaba tomar el barco del Baratí, aún así Sanji y Zeff le prepararon comida a 100 hombres de la tripulación de este, mostrándonos cuán decididos estaban por mantener su palabra de alimentar al necesitado, incluso si eso significaba su vida. Ya en la batalla contra Don Krieg no fue mucha la participación de nuestro protagonista, más que recordar que él era Pierna Roja Zeff y fue usado de rehén una vez y ya está. Ya para el final del arco, en la despedida, es Zeff quien ordena a sus cocineros actuar de manera que Sanji se una a la tripulación de Luffy. Es cuando todos comienzan a insultarlo con que se vaya y tal. Al final Zeff se despide de él, Sanji le da las gracias, agradeciéndole por todo lo que hizo por él, los valores que le inculcó y por ser un padre básicamente, y recordando por todo lo que pasaron, y pues a Zeff se le salen las lágrimas en esa misma despedida.
Después del arco del Baratie hemos visto a Zeph y a los chicos del restaurante un par de veces leyendo las noticias y siguiendo al pie las aventuras de los Mugiwaras. Los hemos visto burlarse de Sanji también por la foto de Zeusca. Y luego de esto la mención de más relevancia es en Whole Cake, cuando amenazaban a Sanji con ir y matar a Zeph si este no hacía lo que querían los fracasados del Yerma. De ahí en afuera, Zeph actualmente en el manga solamente representa el pasado de Sanji. Esto fue todo, no falta mucho para llegar a las 1000 subs por si quieren ayudarme y cuéntenme qué es lo que ustedes piensan del personaje, qué les deja en la mente. Estaré leyendo sugerencias también por si quieren ver una historia o un análisis a otro personaje y se cuidan y adiós.